Bien, vamos a ver el patrón, patrón strategy o estrategia. Este patrón de diseño es un patrón de diseño de comportamiento. Ya no es de la capa estructural, sino que es de la capa de comportamiento, donde lo que vemos es cómo se comportan los objetos, que permite definir una familia de algoritmos, una familia de diferentes clases, digamos, encapsularlos en clases separadas, ¿dice? Y hacerlos intercambiables en tiempo de ejecución. O sea que en tiempo de ejecución nosotros podemos pasarle bien a una clase como en su constructor eh, uno u otro objeto, son intercambiables y esa clase va a ejecutar aquí lo estamos viendo, mira. Eh, digamos que nosotros tenemos diferentes objetos, el Stripe Payment y el PayPal Payment. Si nosotros le pasamos uno, le pasamos otro, cualquier otro que tenga que ver con una pasarela de pago, el Payment Service tiene que ser capaz de procesar ese pago. ¿Por qué? Porque esta familia de algoritmos, esta familia de clases, pues implementan la misma interfaz de pago. Vamos a verlo en el código porque realmente como se entiende. Vamos a ir a lo que es el proxy, no, es el Payment Controller. Fíjate cómo es que aquí, eh, normalmente este código lo tendrías tú en el archivo de servicios y generalmente harías algo así. Si tú recibes un método de pago, ¿verdad? Que sea PayPal, como lo vemos aquí, si tú recibes un método de pago PayPal, pues entonces tú creas una instancia del PayPal Adapter, como lo vimos con el patrón adaptador, en el video del patrón adaptador, y le pasas un PayPal Payment, ¿verdad? Para que él pueda pagar. Vamos a ver algo aquí para que veas, para que recuerdes cómo es que este tiene una interfaz que se llama Pay, ¿ves? Con este método él va a poder pagar. Claro, tenemos que ponerle aquí la cantidad y la cantidad realmente la estamos viendo acá con este input del objeto request. El objeto request aquí lo recibimos y lo primero que hacemos es extraemos el método, lo comparamos aquí, pero ya una vez que pasa por este proceso, pues ya ejecutamos el payment service. ¿Ves cómo estamos llamando aquí el payment service? Antes tenía yo en el payment service este código que tú estás viendo aquí de ifs anidados, o más bien de ifs, no están anidados. Y entonces yo ejecutaba pues el método para pagar, pero ahora lo he puesto acá. Y de eso se trata, de eso se trata de que tú en esta clase de aquí, en el payment service, tú tengas un, un solo una sola clase con objetos intercambiables. Mira, ¿dónde está eso de los objetos intercambiables? Pues aquí está, aquí lo estás viendo, mira. Aquí hay un objeto que se llama Strategy, que viene del PayPal Adapter, que me va a hacer un pago por PayPal. Y aquí, si es PayPal, pues se va a crear eso. Y si es Stripe, entonces se va a crear este. Y entonces voy a crear yo un objeto de pago de tipo Stripe Payment con este adaptador. Y entonces se lo voy a pasar aquí. A Payment Service, al servicio de pagos, a él no le importa qué, objeto tú le pases, ¿sí? Qué objeto adaptador tú le pases de estas clases. Porque él está preparado para, bueno, siempre y cuando tú le pases objetos de la interfase de pagos llamada Payment Interface, ¿sí? No hay problema, él va a recibirlos y como todos tienen el método Pay, pues él en el interior va a ejecutar este método, ¿verdad? El método Process, y entonces va a agarrar esto que es la cantidad se la mandamos nosotros por medio de JSON. Ahorita vamos a ver cómo le mandamos eso. Y él va a hacer el pago. Mira, vamos a ir aquí. Vamos a ir al Postman. Voy a ampliar un poquito más. Y fíjate cómo yo le estoy pasando aquí por post.
esta es la línea que yo estoy haciendo para pagar, y entonces le estoy pasando estos datos, le estoy diciendo paga por PayPal, ese es el método, y esta es la cantidad de amount, y son 100 pesos. Ya cuando yo ejecuto, vamos a ejecutarlo otra vez a ver qué pasa. Me dice, mira, que el pago fue hecho por PayPal y pues que no hubo problema. Entonces, esa es la manera en que tú, en lugar de tenerlo, déjame ver aquí en Service, en pagos, en lugar de tenerlo en Payment Service, en lugar de tener aquí todo ese if anidado en este proceso aquí, que si es PayPal, entonces paga con PayPal, y que si es este, que si lo es otro. Entonces lo que tú, no, tú haces nada más bien sería acá arriba, ¿verdad? Estoy equivocando. Más bien sería aquí arriba, aquí es donde tú harías los if, si te pagan por un método u otro. Pero como te das cuenta, aquí todo está siendo simplificado porque ahora está más limpio esta clase, porque aquí lo único que necesita es un objeto de tipo Payment Interface. Y una vez que lo recibe, pues se le ejecuta su método Pay. Así que queda limpio el Payment Interface. Ahora te estarás preguntando, bueno, sí, pero acá esto va contra lo que son los principios SOLID de abierto cerrado, porque el principio SOLID dice que una clase debe estar abierta para extensión y cerrada para modificación. Así que si yo necesitara después hacer otro método de pago, digamos que por Bitcoin, ¿verdad? Yo tendría que hacer algo como esto. Tendría que venir aquí y decir, bueno, si ahora el método es Bitcoin, pues entonces, ¿sabes qué? Ahora tengo un Bitcoin adapter. De hecho, esta clase ya la creé, pero imagínate que tú estás ahora creando la clase Bitcoin y que también tienes aquí pues una librería de Bitcoin para hacer pagos por Bitcoin, ¿sí? Pero imagínate que tú tienes ahora la necesidad de hacer esto. En realidad, pues tú lo podrías hacerlo, ¿verdad? Si estuvieras en producción, pero ya a veces cuando estás, perdón, si estás en desarrollo podrías hacer esto. Pero cuando estás en producción puede que no se te permita hacer eso porque digamos que es una aplicación muy grande, que si tú te equivocas haciendo algo así, pues sería muy costoso para la empresa. Entonces el principio de abierto cerrado dice que tú no puedes hacer eso, no puedes estar, una vez que tú ya creaste una clase, tú no la puedes modificar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo harías tú para no tener estos ifs? Definitivamente no usarlos. Bueno, en alguna parte del programa, definitivamente tú tienes que crear tu clase que se llame Bitcoin, ¿verdad? Porque tú estás recibiendo ahora, vas a recibir pagos. Y fíjate cómo es que yo ya creé esta clase. Aquí le puse Bitcoin Payment y también creé su adaptador, porque si te fijas esta clase, la Bitcoin ejecuta este método y después internamente el Bitcoin ejecuta estas acciones. Estos son más o menos muy reales estos nombres con los que vas a ver cuando tú tengas ese código. Entonces después viene aquí, este es el adaptador, ¿verdad? Que recibe pues como ya vimos, otra vez se me escapó ahí. Tengo problemas con el teclado. Recibe este gateway que viene siendo un Bitcoin y aquí ejecuta el pago y ejecuta su método, ¿verdad? Es nada más un adaptador. Si no sabes qué es el adaptador, pues revisa el video donde hicimos el patrón adaptador y vas a comprenderlo. Bueno, una vez que tú ya creaste estas dos clases, lo primero que haces es en el Bootstrap aquí, tú creas este archivo y aquí en este archivo tú vas a llamar a este Payment Factory. Es una clase que también está aquí en esta namespace. Y aquí lo que haces es con este facade, porque si te fijas es un método público, perdón, sí, método público pero estático.
para registrar los diferentes tipos de pasarelas de pago que tú tienes, como Stripe, PayPal, y entonces ejecuta como una especie de callback para que te regresa a ti ya una envoltura, ¿verdad? El PayPal Payment envuelto en el PayPal Adapter. Fíjate cómo te lo está devolviendo. También aquí te lo está devolviendo. Está creándote un objeto Stripe Adapter aquí y un PayPal Adapter aquí que pues reciben a su vez pues un archivo de las diferentes pasarelas que tienes. Entonces, esto lo que está haciendo es que este archivo que tú ves en pantalla se está cargando cuando tú ejecutas tu aplicación. Al momento en que se ejecuta tu aplicación en el archivo index, tú corres este programa. Y este programa, aquí lo vemos, como es que en el archivo index tú estás corriendo esto de aquí, ¿sí? Y lo que hace pues es registrar los diferentes métodos de pago. Digamos que ahí no se ejecuta nada, simplemente se registra todos los tipos de pago que tú vas a poder usar. Y si tú entonces quisieras pagar con un PayPal, o perdón, con un Bitcoin, tú lo que harías es que ya una vez que ya creaste la clase del Bitcoin y el adaptador de Bitcoin, pues tú dirías Bitcoin aquí payment. Voy a poner también el- la clase Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin adapter. No, perdón, sí, es Bitcoin adapter. Es el adaptador para poder hacer el pago. Entonces tú harías esto aquí, ¿verdad? En este archivo, fíjate que no es una clase, es simplemente un archivo que ejecuta este tipo de cosas, que es registrado. Ahorita vamos a ver el Payment Factory para ver que veas lo que hace Bitcoin. Entonces, cuando se ejecuta tu programa, al iniciar tu programa, vuelvo a repetir, te registra en un array, va guardando todas estas diferentes métodos de pago que tú vas a tener. Mira, vamos a la clase, está aquí abajo, Payment, debe de ser la Payment Factory. Payment Factory, aquí está, mira. Y entonces aquí tú tienes todas tus estrategias en un array, tú recibes el tipo y la clase que lo va a resolver, ¿verdad? Y este es el método con el cual tú estás registrando. No es otra cosa más que un array que recibe por llave, pues el tipo, y como resolver, pues el valor va a ser resolver. Y este es un método estático, fíjate, por eso le pusimos dos puntos cuando lo ejecutamos, ¿verdad? Y aquí, cuando haces un make, pues lo que hace es que revisa si tienes ese método pago y si no, pues llama la función call user function que viene siendo la callback que tú viste acá, ¿verdad? Viene siendo la ejecución de esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, esa es una manera pues en que tú cargas ya todas tus pasarelas de pago. ¿Y para qué te sirve eso? Bueno, precisamente para que tú ya no estés haciendo estos ifs. ¿Sí? Si tú eliminas este código de aquí, lo voy a dejar comentado para que veas. Recuerda que puedas bajar el código de GitHub. Si tú haces esto ahora, ¿sí? Si llamas a Payment Factory y haces un make del método que tú estás recibiendo, imagínate que en el request te mandan pagar por PayPal, como vimos ahorita, aquí lo agarras y se lo pasas aquí al método make, aquí están los dos puntos que yo te decía, porque es un método estático. Y esta Payment Factory o fábrica de pagos, lo que te va a dar es la estrategia, como lo estábamos viendo aquí, ¿verdad? Más que aquí tú lo hacías por if y tenías que decir, y si hay un nuevo método, pues tenías que agregarlo aquí, y si había otro que había que agregarlo. Y te digo, eso va contra el principio de abierto cerrado, de que tú todas tus clases las debes tener listas para extensión, para poder extender, poner funcionalidad a través de quizás hacer inheritance o composición o lo que tú quieras. O sea, tú podrás agregarle funcionalidad, pero nunca vas a tocar
nunca vas a tocar el código de la clase ya, porque ya no debes, porque podría ocurrir un problema, ¿verdad? Habría que probarse otra vez el código y pasarse a producción. Y entonces fíjate cómo pasamos a lo mismo. En realidad tú vuelves aquí a obtener esta estrategia y la pasas acá. Pero ya todo lo estás delegando a esta clase, que es la que finalmente, pasándole tú el método, te hace, te hace la estrategia, te hace este archivo que es el que tú necesitas pasar al Payment Service. Así que tú ya te olvidas de esto de aquí, de que si es este método, si es este el otro, si no, ya jamás tocas este código queda limpio. Bueno, pues eso es todo. Vamos a ver si corre el sistema, la aplicación. Vamos a devolvernos a Postman y vamos a volver a correr. Y mira, el sistema vuelve a correr. No tenemos ningún problema. Entonces esta es la manera pues en que se trabaja con estrategia, el strategy. Realmente lo que hace este código pues es que nosotros creamos diferentes instancias de este tipo de cosas que implementan la misma interfaz, y entonces lo pasamos nosotros aquí y nos olvidamos de hacer ifs en el payment service, e incluso aquí en el controlador nos olvidamos de los ifs. Simplemente convertimos el método que nosotros tenemos de PayPal o de Stripe, lo recibimos aquí, nos hace la fábrica el pago o la estrategia de pago y la pasamos acá y ya procesamos el pago con el método Pay y se acabó. ¿Sí? De hecho, aquí estás viendo tú el amount, o sea, la cantidad que nosotros mandamos acá. Mira, déjame te muestro otra vez. Es esto que estamos viendo aquí. Este es el PayPal y la cantidad que le dije que pagara. Y aquí me está diciendo que pago con PayPal los 100 pesos, no hubo problema. Pues así es este método, perdón, este patrón, el patrón estrategia, ¿verdad? Lo que evita es que tengamos muchos if y simplemente que podamos recibir objetos de la misma diferentes pasarelas de pago, eh, y digamos diferentes implementaciones, ¿verdad? De la misma interfaz y que se puedan ejecutar eh, sin necesidad de estar haciendo toda esta cosa de aquí. Muy interesante, ojalá te haya gustado. Por favor dale clic, suscríbete y nos vemos en el siguiente método. Gracias.